Comenzamos después de haber escuchado La Bella y la Bestia de Rake. Bien chicos, gusto poder saludarlos el día de hoy, comenzando un poquito más lento porque es tempranísimo en la mañana. Me comprometí a enviarles hoy la clase porque el día de ayer no la pudimos subir, tuvimos muchas cosas que hacer, muy ajetreado. El día jueves estaba siendo muy complejo y por eso que vamos a cambiar ahora las clases para el día lunes. Así que vamos chicos a comenzar la clase del día de hoy. Y si se dan cuenta, estamos hablando de la clase del sexto básico, donde ya llevamos 21 clases en video. Me parece, a ver, voy a pensarlo. No, de hecho voy parejito con el cuarto básico, con el quinto y con el octavo, ya en cuanto a cantidad de clases. Y también las cantidades de clases que hemos subido al canal de YouTube, El Loco Profe de Historia. Así que ahí tenemos chicos, también recuerden seguirme en las redes sociales @0recargado y también entonces en el canal de YouTube. Bien, estamos a, déjenme ver el calendario porque hoy es día viernes. Bien, estamos a viernes 29 de octubre y ya se nos va el año. Desde la otra semana estamos en noviembre, ya nos quedarían después solo 5 semanas. 5 semanas para terminar el año escolar. Bueno, quizás son 6. Quizá a lo mejor 7, pero para nosotros en realidad ha sido un camino bastante largo, pero yo feliz de haber compartido este camino con ustedes, y más hablando de temas de la historia de Chile, que de verdad chicos es tan complejo poder tratar historia de Chile. Vamos a sacar los lentes, de verdad que me estaban molestando acá en los ojitos. Bien, así que darle la bienvenida a esta clase, la clase número 21, donde te voy a pedir que pongas allí, por favor, el título, que es Gobiernos Radicales y el Chile de mediados del siglo XX, porque hoy vamos a hablar desde lo que habíamos quedado pendiente, desde el año 1932, 38, hasta el año 1958, y allí vamos a ver cómo Chile se va a rearmar después de esta crisis y que finalmente va a llegar con un frente popular, una cosa impensada, pero la verdad es que sucede, y vamos a ver qué es lo que ocurre con Chile y después qué ocurre este mediados del siglo XX, que nuevamente tendremos una crisis política. Chile no ha aprendido nada, parece todavía, y por esa misma razón entonces te invito a que pongas el título el día de hoy y recuerda, como siempre, este es un vídeo. Como es un vídeo, puedes adelantarlo, puedes atrasarlo, puedes ponerle pausa, y si tú estás viendo esto desde tu canal de Classroom, está también tu PPT que puedes descargar, ¿vale? Vamos. Oye, me molesta mucho los ojos, por eso que me tapo un poquito, porque de verdad que es muy temprano. Vamos. Ahora sí. Ahí está el objetivo del día de hoy. Vamos a caracterizar el periodo entre el año 1938 y 1958. Voy a tener que estar con un ojo tapado. Nada más, así, como un pirata. Profe, ¿es un pirata? Sí, soy un pirata. Bien. Vamos. Se me olvidaba. ¿Cuáles son las páginas de tu libro? Son las páginas 132 a las 135. Y usted me dice, pero profe, son las mismas de la clase pasada. Y yo decir, sí. ¿Y eso por qué? Porque en tu libro sale muy poco de este tema, de la forma en que yo te lo estoy hablando, contando, mostrando. ¿Bien? Así que en ese sentido, chicos, vamos entonces a la clase del día de hoy. Previously in your history class. Neko Kuruchan nos dice previamente en la clase de historia. ¿Qué habíamos visto, chicos? The Lion Strike Back. El león regresa. Porque habíamos visto que el segundo gobierno de Alessandri vino un poco a dar respuesta a toda esta situación que estaba pasando en el país con respecto entonces a esta crisis. Una crisis no solamente económica, sino que también política, y que incluso Ibáñez no va a ser capaz de darle respuesta y le van a pedir ¡Chao, Ibáñez! ¿Y qué va a hacer Ibáñez? Ibáñez entonces va a renunciar. Ahora, ¿esto por
qué ocurre? Porque finalmente no es capaz de darle solución a los problemas que tiene Chile en ese momento, consecuencia de la crisis del año 1929, la crisis de la salitera, y que incluso mucha de la gente que estaba en el norte de Chile baja hasta la zona central porque no tiene trabajo en el norte. Y entonces allí es donde viene su mago, así es, el mago del hambre, el mago de las finanzas, el Harry Potter de El León, que es Gustavo Ross, y que incluso en su momento va a ser candidato a la presidencia, pero que porque se le pasa las manos con lo que es la matanza del seguro obrero, ya Alessandro pierde todo respaldo ciudadano, y por esa misma razón Gustavo Ross, que era su delfín, era su heredero de tu amor, ya no va a salir presidente. Bien. Ahora, esto es bien interesante porque, claro, él busca hacer esta obra de reconstrucción nacional, pero la verdad las cosas es que el León, que nosotros habíamos conocido en un primer gobierno que iba hacia la izquierda, que apoyaba entonces a los sectores medio y bajo, pues que ahora apoya a los sectores de derecha. Bien. Es decir, ahora más bien se ocupa ya de acercarse a lo que es el grupo político, ya que tiene el recurso económico, bien, y no en este caso a generar, yo digamos que un giro hacia la izquierda. Pero eso va a hacer de que aparezcan entonces nuevos grupos políticos en la izquierda, y principalmente reaccionando a lo que es el contexto internacional, y allí va a aparecer entonces el Partido Comunista y el Partido Socialista, ¿ya? En el centro va a quedar el Partido Radical, la Falange Nacional, y también en la derecha el Partido Conservador y los partidos liberales, ya que ya tenían una larga data histórica, ¿bien? Y ahí entonces vamos a ver los partidos de derecha, ¿bien? Ahora, el punto está en que después de la matanza del seguro obrero, que lo vimos en la clase pasada, y que si tú no has visto la clase anterior, arriba está, ahí, en YouTube. Y si tú la estás viendo desde Classroom, está entonces en la clase número 20. La matanza del seguro obrero hace que finalmente Alessandri pierda esta popularidad, y entonces por esa misma razón aparece el Frente Popular como una alternativa, porque por otro lado estaba el Ibáñez que había orquestado entonces este golpe de estado, entre comillas, ya, y que finalmente terminó con la masacre de estos chiquillos que eran del Partido Nazi Nacional, ya, o del Partido Nazi chileno. Ahora, vamos a ver lo que ocurre el día de hoy. Me siguen doliendo los ojos, y es por eso que me pongo las manos. Vamos a ver si funcionan mejor los lentes. ¿Y qué me Let's cuesta? go, students. Buena canción, nos pegamos en la mañana. Chicos, vamos a ver entonces ahora en cuanto a los gobiernos radicales. Estas son características generales, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero, hay que ver que se reordena entonces políticamente Chile, y a partir de ahora comienza a aparecer un eje entre la izquierda, el centro y la derecha, ¿ya? Y aparece el Partido Comunista y el Partido Socialista como parte entonces de una alternativa política que hasta el momento no la había estado. Y eso es gracias a la creación del Frente Popular, donde tanto el Partido Comunista y el Partido Socialista van a tener protagonismo allí. Ahora, esto es bien interesante porque desde el año 1938 en adelante el Estado de Chile va a tener protagonismo económico. Es decir, si hasta el momento se decía que el Estado no debía meterse en nada, absolutamente nada, la crisis del 29 va a dejar en claro en que el Estado sí tiene que hacerse cargo de la economía del país. Y a partir de eso entonces se introduce un nuevo un nuevo modelo económico, que es el crecimiento hacia adentro, y sobre todo viene un sistema de protección social que viene a dar respuesta a las necesidades que tiene entonces la gente. Y allí vamos a ver que en el gobierno radical vamos a tener 3 presidentes: Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, ¿ya? Y luego vamos a tener Gabriel González Videla, ¿ya? Ahora, si nosotros comenzamos a ver qué características tiene a grandes rasgos ya los gobiernos de estos presidentes, vamos a ver que acá el Partido Radical va a poder juntar ya la fuerza de los grupos sectores vulnerables, pero también del grupo de los sectores medios, ¿ya? Entonces es bien interesante porque el Partido Radical habla de el que ganan ya estos grupos sociales medios. Incluso es más, el primer presidente de este periodo, que es Pedro Aguirre Cerda,
no es el típico de la fronda aristocrática, no es el típico hacendado, no es el típico compadre con plata. Es un abogado que incluso es profesor, es el primer profesor en ser presidente de Chile. Él era profesor de lenguaje, ya profesor de lenguaje y comunicación. Y luego de eso, además era abogado y era catedrático, etcétera, etcétera. Pero era profe. Y eso habla un poco de cómo esta clase media alcanza a llegar al poder, pero ojo, recuerden que no es porque eran la alternativa viable, sino que Gustavo Ross era el que iba a ganar, pero que como se enfrentó a Ibáñez y se produjo esto de la matanza del Seguro Obrero, ya no tuvo otra cosa Ibáñez que renunciar a la candidatura. Gustavo Ross quedó en el suelo, muy apaleado porque Alessandri fue quien envió a matar a estos chiquillos ya por parte de Carabineros. Y entonces eso hizo que el Frente Popular pudiera tomar entonces, en este caso, el poder a través del triunfo en las elecciones. Y allí entonces llega Pedro Aguirre Cerda en el año 1938 a gobernar, donde lo más importante tiene dentro de su gobierno es la implementación del modelo ISI, que lo vamos a ver. Y luego la creación de la Corfo, que responde un poco también al modelo ISI, y luego entonces comenzar a más de 3.000 colegios hizo. O sea, ya con eso se lo digo. O sea, educación, gasto social. Y un poco porque lo que busca el Frente Popular, ¿ya? Es empoderar a la ciudadanía, sobre todo en generar espacios de oportunidades, como por ejemplo la educación. ¿Bien? Luego aparece el gobierno de Juan Antonio Ríos, ya donde comienza nuevamente a darle un eje hacia lo que es la industria, ya y todo lo que es el proceso entonces de creación de empresas. Y finalmente vamos a ver que aquí comienzan a ver los primeros problemas con respecto entonces a este Frente Popular, ya porque claro, Juan Antonio Ríos va a estar trabajando en este caso con radicales, liberales y comunistas, pero posteriormente entonces se va a dictar la ley de defensa permanente de la democracia, ya en el marco de que se va a ver la Guerra Fría. Y entonces, para ir entendiendo un poquito el panorama completo general, ahí tenemos una visión general del periodo, chicos, donde aparece entonces el Frente Popular hasta el año 1946. Ya luego de eso aparece el gobierno de Gabriel González Videla hasta el año 1952. Y ya con González Videla se desmarca ya casi del Frente Popular el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial hay un contexto donde el Partido Comunista se le comienza a perseguir, y entonces ellos dejan el gobierno, dejan el Frente Popular, y por la misma razón entonces es que hay otra forma entonces de trabajar, y que incluso va a terminar en el fracaso de los gobiernos radicales y van a perder entonces la elección frente a un conocido, ¿ya? Que es Carlos Ibáñez del Campo. Y viene entonces Ibáñez en su segundo periodo, ya en el año 1952 y 58, pero Ibáñez en realidad supuestamente venía a salvar, era Super Ibáñez nuevamente al periodo, al rescate, y la verdad es que, bueno, vamos a ver. ¿Por qué estamos hablando entonces de esto? ¿Ya? De cómo llega un Frente Popular, de cómo llega el Sandy. Hay que entender ya que en el año 1930 Chile ya tiene que comenzar a pensar que no puede depender tanto de los países extranjeros. ¿Por qué razón? Porque Chile, dentro de la crisis del 29, vimos que si Chile dependía de los países extranjeros, si había una crisis internacional, ¡boom! Chile se iba al suelo, ¿ya? Y por eso que se creó este sistema, que es el sistema de industrialización por sustitución de importaciones. Industrialización por sustitución de importaciones, es decir, fomentar la industria nacional para que las cosas que comprábamos en el extranjero se hicieran aquí, en Chile. ¿Ya? Entonces, eso es bien interesante porque hasta el momento Chile sacaba materias primas y ¡pum! Las tiraba para afuera. ¿Ya? Nada más que eso. Entonces, ahora lo que se va a hacer es: yo voy a tomar las materias primas que tengo acá en Chile y voy a crear acá yo mis propias industrias y voy a crear acá yo mis propios productos. ¿Para qué? Para no depender del resto de afuera. Y por esa misma razón entonces es que los bienes los vamos a elaborar acá en Chile. ¿Para qué? Para evitar nuevamente algo tan terrible como había sido la crisis del 29 y toda esta pobreza, la cantidad de cesantía ya que había
tenido como consecuencia en Chile, entendiendo que la crisis incluso viene desde Estados Unidos, ya, y que se suma también a la crisis del salitre, porque nosotros dependíamos del salitre que vendíamos a Alemania, y Alemania finalmente crea el salitre sintético, así que chao salitre. Y por esa misma razón se crea este modelo. ¿Quién lo idea? ¿Ya? Es John Maynard Keynes, ¿ya? Que viene de una política que él trató de hacer en Estados Unidos para mejorar entonces este sistema que él tenía, o que Estados Unidos tenía, y que el Estado no se metía absolutamente en nada. Entonces John Maynard Keynes, él dice que hay que fomentar las obras públicas ya financiadas por el Estado. Y de esa manera apuntar al concepto de pleno empleo, que era una bañerita, que él decía, una bañera que tiene que estar siempre llenita de agua. Y ese llenita de agua significa que si bien hay gente que va a ir botando agua, pero hay otra llave que va a estar entrando agua. Y ese pleno empleo significa de que el Estado tiene entonces a toda la gente disponible para trabajar, trabajando. ¿Ya? Y un poco a ese concepto a poder fortalecer entonces este sistema económico capitalista, ¿ya? Por sobre el sistema económico comunista. ¿Y por qué? Porque internacionalmente, ¿ya? Durante este periodo vamos a ver que el comunismo que había realizado la revolución en Rusia en el año 1918 va a comenzar a tener un protagonismo porque en algún momento se va a comenzar a ver como un sistema económico viable. El comunismo, ¿qué es lo que hacía? Tomaba todas las cosas del Estado, o sea, de Chile, en este caso de un país, y las transformaba en cosas del Estado. ¿Ya? El Estado finalmente el que planificaba y el que llevaba a cabo el sistema económico del país completo. Mientras que los capitalistas, por otro lado, liderados por Estados Unidos, van a decir, no, pues si el Estado no se tiene que meter mucho, ¿ya? Y tiene que dejar que los privados hagan los negocios y que ellos muevan el país. Bueno, John Maynard Keynes dijo, no, ¿sabes qué? No, no puede ser que los privados hagan todo solo. La crisis del 29 nos demostró que el Estado también tiene que tener protagonismo dentro de la economía y entonces se crea este sistema ya que viene a ser el modelo Easy. Ahora, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque en Chile solamente nosotros enviamos materias primas. Es decir, para poder llevar a cabo un plan de industrialización había que crear industrias que en Chile no había. Y por eso entonces cuando se crea este modelo Easy, lo impone, o en este caso claro, lo va a imponer en los gobiernos radicales. Y entonces los gobiernos radicales tienen que comenzar a llevar a cabo un proceso de industrialización de todo el país, viendo entonces cuáles son las demandas de productos que tiene y luego entonces comenzar a crear la industria aquí, no traer todo desde afuera, sino que crear la industria ya aquí en Chile y a partir de eso entonces comenzar, chicos, a crear entonces nuestros propios productos. Y eso es, si no había una empresa, por ejemplo, que hiciera acero y era mucha plata la que había que invertir para hacer una empresa de acero, bueno, los que tienen más plata era el Estado. Entonces el Estado hacía esta empresa ya y el Estado también vendía los productos y lo entregaba, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado se hacía parte, chicos, también entonces de la economía de los países. Y allí nace la Corporación de Fomento, ¿ya? La Corfo. Y que ojo, hasta el día de hoy funciona. Y que es más, yo ayer leía que alguien planteaba y decía, oye, ¿sabes qué? Después que pase la pandemia o para reactivar el país, vamos a tener que hacer lo mismo que se hizo en el año 1939 cuando se crea la Corfo y decir, oye, ¿sabes qué? Hay que crear una corporación de fomento, ¿ya? Para que Chile vuelva a retomar el punto de vista económico, ya lo que va a ser entonces la economía normal que teníamos hasta antes de la crisis del coronavirus. Y entonces la Corfo se va a transformar ya en una herramienta muy muy importante desde el año 1939 cuando se crea para fomentar la producción interna del país, ya. Entonces ahí está la Corporación de Fomento de la Producción, que es conocida como Corfo. Bien, ahora, esto no era decir ya, ok, yo voy a hacer la Corfo y la Corfo entonces. No, la Corfo va a tener mucha plata y va a tener que tomar los proyectos y decir
en qué cosas yo puedo apoyar y en qué cosas no, qué cosas me sirven y qué cosas no. Sobre todo, había que crear en Chile un concepto de la industria pesada. Acá en Chile no había industria pesada, como por ejemplo el acero, como por ejemplo el petróleo, la industria energética. O sea, de verdad que Chile no tenía absolutamente nada. Y por eso, gracias a la Corfo, se van a ir creando estas empresas, ya, que van a comenzar a industrializar el país. Entonces ahí tenemos la Corfo, esta medallita que está sobre mi cabeza, ya es una medalla que se hizo para conmemoración ya de los 40 años, pero la Corfo, entonces fíjense que era un hombre que llevaba este rodamiento, ya, porque hacía mover el país. Y es un poco lo que busca poner las bases de esta industrialización. Fíjense, se crea por ejemplo Endesa. Endesa va a ser la empresa nacional de electricidad. Y yo decía, pero Endesa es como la que saca la corriente, la que hace luz. Esa es, exactamente, se crea Endesa. Y Endesa era una empresa del Estado. Y aquí esto es muy, pero muy, muy importante. Porque muchas de estas empresas que usted va a ver el día de hoy, va a decir, profe, estos fueron creados por el Estado, pero ahora no son del Estado, es decir, ahora son de privados. Sí, porque posteriormente, durante el gobierno de la militar, durante la dictadura de Pinochet, todas estas empresas se van a vender, no casi regalar, pero se van a vender porque Pinochet dice, el Estado no tiene que tener nada, ninguna empresa, ¿bien? Otra de las empresas ya que también se crea con la Corfo es la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP. ¿Ya? Y que hasta el día de hoy ENAP sigue funcionando. Bueno, en Endesa también. Y bueno, todas estas compañías siguen funcionando hasta el día de hoy, pero con la diferencia que no son estatales, ya no son del Estado de Chile, sino que ahora fueron vendidas a privados que las tienen. Bien, entonces tenemos a ENAP, ya que es la Empresa Nacional del Petróleo. Luego tenemos a la Compañía de Aceros del Pacífico, la CAP, ya que vamos a ver que tiene todavía su industria ahí en Huachipato y que es más la CAP auspicia, me parece que al equipo de Huachipato. Ya, ahí dice CAP, ahí, ya. Luego tenemos la Azúcar Llanza, ya que es la Industria Azucarera Nacional, y eso se llama IANSA. Y yo decía, profe, yo tengo una azúcar Llanza ahí abajo en mi casa, o aquí en mi casa tengo una industria, una azúcar Llanza. Bueno, IANSA también es una empresa que se crea en este momento, y entonces se llama Industria Azucarera Nacional. Eso significa IANSA. Y también hay otras empresas como por ejemplo Laboratorios Chile, no sé, yo por ahí debo tener unos remedios, ¿ya? Laboratorios Chile, ya las pesqueras Arauco, neumáticos, la industria de neumáticos, Industria Nacional de Neumáticos, que es la INSA, ya Chile Films, oye, Chile Films que hacía Los Venegas, bueno, todavía funciona como productora. Manufacturas de cobre, es decir, Madeco, ya Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ahí está, y hay una fotito de la torre Entel, porque Entel significa Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Entel. ¿En serio? Sí, sí. Entel entonces se crea con esta Corfo y también Televisión Nacional de Chile. Entonces hay muchas cosas, muchas empresas que van a ser creadas por la Corfo, que van a ser del Estado, porque le quieren dar este dinamismo entonces a lo que es la economía nacional por medio de esta industrialización. Y después entonces vamos a ver otras empresas que más adelante van a surgir, por ejemplo como IRT, que significa Industria de Radio y Televisión, que va a hacer radios y televisiones aquí, acá en Chile, sí. Pero profe, ¿vamos a tener televisores marca chilena? Sí, de hecho los televisores IRT son chilenos, creados en Chile. Y luego posteriormente incluso se van a hacer hasta vehículos y autos acá. Entonces es bien interesante porque finalmente este estado va a tomar muchas dimensiones y va a ir trabajando. Entonces ya por un lado vimos que la Corfo había sido creado para industrializar el país, pero por otro lado ya se le va a dar mayor seguridad social a las personas ya a través de lo que se va a llamar como un estado benefactor, donde va a comenzar a tomar muchos recursos y ahora los va a invertir y se los va a dar a la gente más pobre para que de esa manera la gente no esté sumida en la pobreza más extrema, ¿ya? Y eso cuando el Estado comienza a intervenir, por ejemplo, en seguridad social, en mantener un sistema de salud, un sistema de educación, eso se llama entonces un estado de bienestar. Y el Estado tenía que tener un rol
dentro de un Estado benefactor, es decir, ser capaz de dar subsidios, de dar recursos, de entregar educación, de entregar salud, porque finalmente la sociedad chilena, o había un grupo de la sociedad chilena que estaba tremendamente empobrecida y que estaba tremendamente vulnerable. Y por esa misma razón entonces los frentes populares dijeron, aquí hay que meter mano, aquí hay que meter lucas, y de esta forma entonces lo vamos a hacer. Veamos ahora, en cuanto a este periodo, veamos cómo funcionaron los gobiernos y qué obra hicieron cada uno de los presidentes, para ir entendiendo un poco cómo va a ir funcionando este periodo, que es el periodo de los periodos radicales. Vamos a ver, ahí está Aguirre Cerda, el primero. Para mí, yo tengo ranking de presidente. Ya después, cuando terminemos la unidad, yo le voy a decir cuál es mi ranking de presidente. Pero dentro de los top 5, aquí está Pedro Aguirre Cerda, era un crack. Su lema, ahí está: gobernar es educar. O sea, se nota la mano de un profe en el gobierno, ya donde él dice que es muy importante para el país ya poder contar con muchas escuelas, poder contratar buenos profesores, pagarles bien, ya, y de esa forma entonces también crear escuelas técnico-industriales, o que son los liceos técnicos que nosotros conocemos el día de hoy, y a partir de eso entonces él crea más de 1000 escuelas, ya, y le contrata a más de 3000 profesores, y a partir de eso le da un fomento a la educación tremendo, o sea, un impulso educativo tremendo a todo lo que es la educación del país, ¿ya? Y también entonces comienza a darle, a crear este motor económico que va a ser la Corfo en el año 1939. Él crea la Corfo para que se cree todo este proceso de industrialización que habíamos estado viendo recientemente, que viene entonces a imponer este modelo EASY. Y luego, entonces, viene todo lo que es la construcción de colegios, tanto urbanos como rurales, se expande la educación, también comienza a darle dinamismo a la economía, y vamos a ver que entonces, dentro de su gobierno, es uno de los gobiernos que más cosas se pudo hacer entonces por el país. Además, nuestro presidente Pedro Aguirre Cerda va a incorporar en el Tratado Antártico del año 1939 ya lo que es la franja antártica, que va entre en este caso el meridiano 53 a 90 de longitud oeste, ya como el territorio chileno nacional, ya antártico nacional, porque hasta ese momento ya no estaba puesto, ya, o sea, no era parte de nosotros ese territorio, y se incorpora entonces en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. También él lleva a cabo una reforma electoral en el año 1941 que va, claro, va a marcar un quiebre también entre lo que va a ser el Frente Popular y los comunistas, ¿ya? Ahora, aquí hay cosas que uno dice, ¿en serio? Sí, porque la reforma electoral del año 1941, para evitar cualquier situación, deja a los militares, a los uniformados, a cargo de los recintos de votación, tal como se hace el día de hoy. Es decir, antes de la votación finalmente, ya las Fuerzas Armadas van a tomar los locales de votación, y de esa forma ellos van a resguardar que todo el proceso esté en orden y se haga como tiene que hacerse, ¿ya? Además, prohíbe que se hagan campañas hasta el día anterior, o sea, que haya un límite finalmente de el tiempo que haya que hacer campañas, ¿ya? Y eso es para evitar entonces cualquier situación anómala que se puede dar dando, y que a lo mejor dice, pero profe, eso es poco, pero es que para un país que no estaba acostumbrado a jugar limpiamente, eso es harto. Bien. Luego aparece el segundo gobierno radical, donde aquí tenemos al presidente Juan Antonio Ríos, ¿ya? Que va a gobernar entre el año 1942 y 1946, donde él sigue con toda esta cosa de que la economía está repuntando, pero todavía no agarra firmeza, y por eso entonces él dice, gobernar es producir. ¿Ya? Y comienza entonces, junto con este impulso de la Corfo, ya a crear las primeras fábricas del país. Vimos que se hace la ENAP, ya la Industria Nacional del Petróleo, ya luego el plan de electrificación nacional, porque gran parte de Chile no tenía luz eléctrica, ya tampoco teníamos lugares de donde sacar electricidad, y por esa misma razón entonces se crea la Compañía Eléctrica Nacional, que es Endesa. Bien. Ahora, esto es bien interesante porque Juan Antonio Ríos va a tratar de hacer un gobierno con muchos partidos, ¿ya? Va a incorporar a los radicales, los socialistas, comunistas, democráticos, la Falange Nacional, que después van a ser entonces la Democracia Cristiana, ¿ya? Pero aún así, ya este gobierno, en este caso de Unidad Nacional, no va a poder frente a algo que es
yo diría, uno de los peores enemigos que tiene Chile siempre a lo largo de su historia, que es la inflación. ¿Qué es la inflación? Perdón, es el aumento generalizado de los precios. Y con eso, como aumenta en este caso los precios, el dinero vale menos. Ahora, ¿por qué razón ya aumentó la inflación? Porque finalmente se aumentaban los salarios ya y los sueldos, y como se aumentan los sueldos, finalmente el valor del dinero comienza a bajar. ¿Por qué? Porque había entonces mucha plata, pero entonces había poca producción. Y por esa misma razón entonces él comienza a decir, a ver, la forma en que yo voy a evitar esto es entonces a través de la producción. Y por eso que él decía que gobernar era producir. Sin embargo, este presidente se va a topar con un contexto internacional bastante complejo, porque Chile, bueno, había sido neutral durante la Segunda Guerra Mundial, donde todo el mundo se estaba enfrentando a los nazis. Nosotros, de hecho, teníamos negocios con los nazis y por esa misma razón nos quedamos neutral, hasta un par de meses antes de que en este caso se terminara la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y ahí Chile pasa entonces a simplemente hacer una declaración, un saludo a la bandera, pero nada más que eso, ¿ya? O sea, Chile no se hace parte de la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, los efectos de la Segunda Guerra Mundial tienen un coletazo en Chile. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial se arman dos bloques, es decir, uno que está a favor de Rusia, que es el bloque comunista, ya, o socialista, y luego otro a favor de Estados Unidos, que es el bloque capitalista. Y entonces Chile comienza a estar bajo la influencia de los Estados Unidos. Y por esa misma razón, Estados Unidos comienza a presionar, le dice a Chile, oye, hay que saquen a los comunistas del poder, saquen a los comunistas aquí del frente, porque no los quiero. Y por esa misma razón, entonces, el gobierno va a comenzar entonces a tener problemas con los comunistas y los va a sacar. Y los va a sacar a los comunistas porque, a ver, era bien sencillo, porque si no sacaban a los comunistas, Estados Unidos, que es controla los bancos internacionales, no les iba a pasar platita, ¿ya? Y de ahí entonces que el gobierno de González Videla, Gabriel González Vidal, ¿ya? Va a caer bajo esta presión de los Estados Unidos, va a excluir en el año 1947 a los comunistas del poder, que recuerden los comunistas eran parte de este frente popular, ya los saca y es más, dicta la ley de defensa permanente de la democracia, donde transforma el Partido Comunista en ilegal, o sea, así de brígido, y los comienza entonces a perseguir, los exilia, los tortura, ya, y los manda también a campos de prisioneros políticos, ¿bien? Eso es como lo que pasa, para entenderlo, por la Guerra Fría, es decir, porque Estados Unidos no quería que en América hubiesen estados comunistas, y menos que hubiesen entonces grupos comunistas acá, y como ellos gobernaban, controlaban la economía, finalmente Chile cedía bajo esa presión. Sin embargo, aún así había que seguir trabajando porque la economía todavía no repuntaba. Se crea la Universidad Técnica del Estado en el año 1947, que es la que nosotros el día de hoy conocemos como la USACH, ya la Universidad de Santiago de Chile. Bien, eso es la Universidad Técnica del Estado. Luego se crea entonces el tema de la Compañía de Aceros del Pacífico, ya que va a trabajar en Huachipato. Se crea la refinería de Concón y la fundición de Paispote, ya, y a partir de eso entonces nosotros comenzamos no solamente a crear acero, sino que también a refinar el petróleo, ya, para crear entonces gasolina. Y además de eso entonces se va a dar la ley, ya, que va a conceder el derecho a voto a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer votaba desde el año 1935 en municipales, pero no podía elegir presidente de Chile. Y yo decía, pero profe, es que ya estamos casi en el siglo XX, imagínense, en mitad del siglo XX y la mujer todavía no vota. Exactamente. Entonces allí hubo un movimiento y no piensen que fue porque, ay, es que estamos ahí y nos van a dar el voto porque sí. No, mentira, o sea, hubo todo un movimiento femenino que se tomaron las calles con protesta y cosas así, súper brígido. Ya, donde vamos a ver a esta chica, la niña Mariana Cafarena, ya con un rol importantísimo para lo que es la mujer y su derecho a sufragio. Y ahí entonces en el año 1949 ya se da derecho para que la mujer pueda elegir, y es más, también para que pueda ser elegida ya en cargos públicos. Y eso es bien interesante porque finalmente marca un hito tremendo en cuanto a la democratización entonces de esto. Ahora, si uno se fija,
chicos, o sea, estamos hablando en 1949, ya, es decir, hace 70 años recién. Y uno dice, ¿hace tan poco las mujeres votan? Sí, para que vean que Chile tenía muchas cosas pendientes, no solamente con el tema económico, sino que también ahora con el tema femenino. ¿Ya? Ahora, esto va a ser bien interesante porque, claro, en el año 1949 va a ser promulgada esta ley, ¿ya? Y ellos van a tener que votar en este periodo cuando se va a elegir aquí, al hombre que ustedes ven, que es don Carlos Ibáñez del Campo. Bien. Y Carlos Ibáñez del Campo va a llegar al poder ya en el año 1952, en esta primera elección donde también las mujeres van a elegir presidente. Y él venía entonces con una cosa de hacer un gobierno de unidad porque los frentes populares no fueron capaces entonces de dar la respuesta completa ya a mejorar entonces esta economía, impulsaron el país, pero va a haber una crisis del modelo Easy, es decir, vamos a ver que el modelo Easy tiene también elementos negativos y se van a dar cuenta ahora en este periodo, ¿ya? Que hay un taco que Chile finalmente no va a poder avanzar. Ahora, lo otro, que además de eso, hay un desprestigio total de la política, muchos arreglines, oportunismo, ya, utilización entonces del Estado de Chile simplemente para pagar favores, o sea, esto me suena pero tan normal ahora, es decir, la política era rancia, estaba desprestigiada, y entonces Ibáñez viene como desligado de la política. Entonces él dice, no, yo no estoy ni con todos estos viejos de la política. Y él siempre andaba con una escoba. Entonces mostraba una escoba que decía, yo vengo a barrer la política, vengo a borrar. Entonces él tiene este discurso antipolítico, él se desmarca, él recuerda que era un militar, que incluso gobernó solo, casi como un dictador, durante el primer gobierno, donde no luchó contra nadie para ganar la elección. Ya él había incluso intentado hacer un golpe de Estado, con lo que pasó después con Alessandri y la matanza del seguro obrero. Entonces él llega muy desligado de todo, ¿ya? Y es bien interesante porque gana esta elección, ¿ya? Y viene entonces a hacer él esta respuesta. Entonces, es bien interesante porque comienza a hacer un montón de cosas, ya un poco desligado de lo que va a hacer, chicos, de la forma que se había hecho la política hasta este momento. Entonces, es bien interesante porque, por ejemplo, la ley electoral del año 1958, él va a hacer el carnet, ¿ya? El carnet, sí, la cédula que nosotros tenemos, bueno, antes era una libretita, que es la que está ahí arriba, ¿ya? Él crea que todas las personas tienen que tener un carnet, ¿ya? Y a partir de eso, con esa cédula, tú vas a poder ir a votar. Es decir, profe, entonces ya antes como, no, yo decía, yo me llamo Segundo Rivera y ahí firmaba, no hay chao, y eso era todo. Y entonces yo podía ir a otro local y votar. Sí, pues entonces por eso que había muchas cosas que no estaban bien armadas todavía en el sistema electoral chileno. Además, él va a derogar la ley maldita, como se le llama, que es la ley de defensa permanente de la democracia. Esa, ¿se acuerdan que le había contado que los comunistas lo echaban, lo exiliaban, los perseguían? Bueno, Ibáñez la deroga y dice, no, pues compadre, yo no estoy ni con Estados Unidos y lo que me venga a decir, sino que acá Chile se hace de esta manera. Y él incorpora nuevamente o deja que finalmente dejen de estar en la clandestinidad los comunistas, ¿ya? Se crea también la Central Unitaria de Trabajadores, liderada por uno de los grandes. Yo creo que en Chile uno de los más grandes pensadores o libre pensadores fue este caballero don Clotario Blest. Yo se los dejo ahí para que ustedes digan, oye, Clotario Blest, ¿qué onda el profe? ¿Por qué le...? De verdad, Clotario Blest era un tremendo crack, ¿ya? Se crea también el Banco del Estado de Chile, es decir, para que también otras personas puedan tener acceso a la banca, ya personas que a lo mejor no tienen tanto dinero, ya, y se crea la Superintendencia de Abastecimiento y Precios y manda a hacer la misión CLAISAC. ¿Por qué? Porque económicamente, chicos, el modelo Easy está creando altos niveles de inflación, hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, entonces entre lo que se compra y lo que hay para comprar hay un aumento de las importaciones porque Chile no tiene la capacidad, por ejemplo, de hacer repuestos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ir a comprar repuestos de los automóviles afuera, hay que comprar repuestos para las manivelas de la industria, para los engranajes, etcétera, etcétera. Entonces, al final, claro, hay industrias que en Chile no hay repuestos acá. Entonces, por esa misma razón, ¿qué ocurre? Que el modelo comienza a entrar porque tengo una fábrica parada porque no me ha llegado un repuesto de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, y ahí uno dice... Vaya, entonces no construíamos todo, ¿no? Obviamente que no construíamos todo. Y en caso de que si en una industria a mí me faltaba un repuesto,
me queda parada y tengo que comenzar entonces a esperar a que me llegue el repuesto desde el extranjero. Por esa misma razón entonces comienzan a aumentar las importaciones, pero tampoco hay una capacidad de parte de los empresarios de poder hacer nuevos negocios. Es decir, primero hay un tema, ellos no quieren hacer negocios acá porque sienten que no ganan plata en Chile. Y segundo, los que quieren hacerlo no tienen tantos recursos como para poder hacerlo y la Corfo tampoco da abasto para ir generando la capacidad de emprendimiento ya. Y eso es bien interesante porque finalmente va a hacer que la industria nacional se va a estancar y eso va a aumentar el desempleo. Y con eso entonces aumenta el precio y la economía entonces se transforma en un caos. Ahora, por eso que Ibáñez entonces les dice a esta gente con la misión Clay-Sack, ¿ya? Y les dicen, oye, ¿sabes qué? A ver, los voy a contratar a ustedes para que me digan qué tengo que hacer yo con la economía para que finalmente esta cosa repunte. Y ahí la misión Clay-Sack les dice, miren, hay que bajar los sueldos, hay que reducir la demanda y el gasto público, ya hay que aumentar entonces, en este caso, el impuesto a los bienes suntuarios, o sea, las cosas de lujo, ya el Estado tiene que dejar de intervenir tanto en la economía, hay que reducir los aranceles de importación, ¿ya? Reorganizar la administración pública que era un desorden, ¿ya? Y finalmente aumentar el crédito externo. Ahora, esto es bien interesante porque cuando Ibáñez contrata esta misión, que es la misión Clay-Sack, ¿ya? Es que si te bajan los sueldos, es que finalmente si tú vas a bajar las importaciones, si vas a bajar lo que es la intervención estatal, es obvio que va a tener gente que va a salir a las calles, que va a comenzar a marchar, ya van a haber protestas sociales, bien, la inflación no va a bajar y por esa misma razón entonces aparece por ejemplo la huelga de la chaucha, donde incluso ya hay una lucha por el transporte público y se dan vueltas micros como sale aquí al ladito mío en la fotografía porque se aumenta el precio de la locomoción colectiva. Entonces si estás bajando los sueldos ya, si no hay trabajo y más encima aumentáis el transporte, o sea, ya sabes lo que pasó cuando en el año 2019 dijeron vamos a aumentar 30 pesos el Transantiago. Ahí está, po, estallido social y toda la cosa. Porque el transporte es algo muy crítico para las personas que lo usan todos los días. Y sin embargo, pese a todo esto, todavía no podemos ver cómo salir entonces de este pozo. Y por eso entonces continuaremos la clase para ver, a ver, y después de la misión Clay-Sack, ¿qué pasó con Ibáñez entonces? ¿Qué pasará con Ibáñez? ¿Habrá sido capaz de dar respuesta? ¿Habrá sido entonces la misión Clay-Sack con todas estas protestas que generó la respuesta? Quizás a lo mejor sí, quizás a lo mejor no, lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora te voy a invitar que en tu cuaderno hagas la siguiente actividad. Primero, quiero que respondas 4 preguntitas. 1. ¿Cómo llega el Frente Popular al poder? Ahí está. 2. ¿Qué obras fueron las más importantes en los gobiernos radicales? No se te olvide la Corfo. De verdad la Corfo es lo más importante. ¿Por qué fue tan importante el voto femenino? ¿Por qué ustedes creen que es importante que las niñas vayan a votar? ¿Ok? Y luego, ¿qué mensaje buscaba entregar Ibáñez con su escoba? Recuerden que él venía haciendo una campaña con su escoba. ¿Será el problema de los políticos? ¿Ya? Y Ibáñez creía que el problema eran los políticos. ¿Qué será entonces esta cosa con su escoba? ¿Bien? Así que eso, chicos, ha sido la clase del día de hoy, la clase 21, donde hemos hablado de los gobiernos radicales y entonces este Chile mediados del siglo XX. Bastante interesante, comenzamos un poco con mis ojos que me molestaban mucho, pero fíjense que después se arreglaron bastante bien. Así que la verdad, muy feliz, muy contento chicos de haber hecho esta clase el día de hoy. Estamos haciéndola en matutino, muy muy temprano, por eso que incluso hablo un poquito bajito, pero para que tú la veas y no te quedes sin tu clase el día de hoy. Bien, mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia, @0 recargado en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, profe-álvaro en el canal de Twitch. Y también entonces síguenos en el loco profe de historia en el canal de YouTube. Si estás viendo esto desde el canal de YouTube, hace ratito ahí están apareciendo para que puedas dar like, suscribir ya al canal y compartirlo si te gusta cómo hago yo estas clases. Muy chévere, ¿no? Excelente. Y nos vemos entonces la próxima semana con la clase 21 y vamos a comenzar a ver el periodo de reformas estructurales. Aquí se viene ya la parte final de lo que es el siglo XX, niños, y que va a ser una clase tremendamente interesante porque vamos a ver cómo termina Ibáñez su gobierno y qué respuesta va a dar Chile entonces a los problemas que está teniendo en ese entonces. Recuerda,
que para poder tener pensamiento crítico siempre hay que leer, hay que escuchar, pero sobre todo tener estas ganas de aprender de todo. Muchísimas gracias chicos y nos vemos hasta la próxima semana en una nueva clase. Hasta la vista. Chao, chao. Hasta la vista. Babies.